No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres yo un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir eso. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Pues no pudo ser, se quedó a un solo gol el Barça de forzar la prórroga ante el Atlético de Madrid en una eliminatoria que ha sido espectacular en muchos sentidos. Ha habido luces y ha habido sombras, pero nos quedamos sobre todo con lo último, y lo último es el partido de vuelta. Lo que se vio en el Camp Nou hace un ratito, porque estamos grabando esto en caliente, lo que nos gustaba hacer hace tiempo, reacciones en caliente de los partidos del Barça, lo hacemos porque es que no podíamos no hacerlo. Después de lo que hemos visto en el Camp Nou, con un Barça entregado, con un Barça orgulloso, con un Barça que ha jugado un partido sensacional, con un 3-0 que es insuficiente, pero un 3-0 que sienta unas bases muy potentes para lo que resta de temporada, porque lo que viene ahora es muy importante, es cerrar la Liga, es intentar llegar muy lejos en Champions, y después de lo visto hoy en el Camp Nou, en esta noche impresionante del equipo de Hansi Flick, es para ser muy optimista de cara a lo que viene. Nos quedamos a eso, a un gol, de forzar la prórroga, de haber visto una prórroga que hubiera sido inmensa y, por qué no, haberse ilusionado más todavía de ver a un Barça en la final de la Copa del Rey por segundo año consecutivo, que lastimosamente no se va a dar. Así que tenemos que hablar hoy mucho de lo que se vio en el Camp Nou, del orgullo que ha vuelto a recuperar este equipo en la afición. Y por aquí tengo, por ejemplo, para hablar de todo esto y demás cosas, ¿ven? Por ejemplo, el tema electoral, que tenemos que hablar también de las firmas ya entregadas. El amigo Andreu Ragüet. Andreu, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Pues yo, honestamente, hoy muy orgulloso de ser del Barça, muy orgulloso. No estaba en el campo, pero el ambiente que se veía desde casa era espectacular. Hoy, además, con la vuelta de una mini grada de animación que había, y creo que se ha notado, el ambiente se veía desde casa espectacular. Una de esas noches épicas en el Camp Nou, y hoy no hay nada que reprochar al equipo. Es un día para destacar la actitud de jugadores que han mostrado un compromiso brutal, como Pedri, Cubarsí o Gerard Martín, cortando y cerrando ahora en el 96. Hombres como Pedri, ¿no? Que seguramente tenían un plan de partido volviendo de lesión para en el 65 ya irse al banquillo a descansar, y que hoy pues lo han dado todo hasta el final, ¿no? Bueno, a mí, honestamente, las remontadas no me acaban de gustar porque es un momento de fútbol en el que vemos un Barça un poco más precipitado. Yo disfruto más del Barça cuando juega tranquilo, madurando las jugadas, pero hoy es un día en el que el Barça, más que plan táctico, no más que despliegue táctico, hemos visto un Barça con una actitud y un compromiso que te hace pues enorgullecerte y que te da un poquito de esperanza para esta recta final de temporada, en la que es verdad que hemos pagado igual un precio un pelín caro por el poquito precio que nos hemos, por el poquito premio que nos hemos llevado, con la lesión de Valde, la lesión de Koundé, con Pedri pobre hundido al final del partido físicamente, pero es verdad que aunque no haya habido un premio material, por decirlo así, te das con la impresión, con la sensación de que hoy el Barça ha ganado en muchos sentidos, y que el punto de inflexión que hemos intentado hoy para encarar con optimismo esta recta final de temporada es muy bueno. La verdad que si hoy hubiera habido un partido de Liga sin el lastre de la ida, que fue muy pesado, y que es el aprendizaje que sacamos de todo esto, ¿no? Que no hay que hacer el indio en la ida, nunca mejor dicho, pues seguramente hubiéramos visto un Barça que se hubiera llevado el gato al agua y hubiera estado en la final de Sevilla. Un buen resumen. Yo sobre eso del juego precipitado
precipitado. Es cierto que al final con el 3-0 se precipita un poco más porque tienes que buscar la épica, no queda otra. Araujo sale y juega los últimos minutos de delantero centro. Ya tiras de lo que te queda de energía porque ha gastado mucho el equipo hasta ese momento. Pero creo que hasta el 3-0 el Barça juega con mucha paciencia, con mucha madurez, con mucha seriedad, sin precipitarse, madurando las jugadas con un Pedri sensacional y, como tú dices, ha acabado roto. Ha sido un partido de verdad con muchas lecturas y por eso por aquí también tengo al señor Gus Pereira, al cual saludo. Gus, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ambos? Feliz, yo creo que hay que estar orgulloso. La gente no termina de entender por qué uno está orgulloso con una derrota, pero es lo que siempre decimos de dejarlo todo en el campo desde el minuto 1. Ha habido una campaña brutal de las redes sociales del Barça hablando de la épica de la remontada. Yo creo que no nos han dejado mal. Desde el minuto 2, los mismos jugadores se enlazaban con la grada de afición, la grada de afición que estaba allí, de animación, perdón, que tenía tiempo sin estar. Yo creo que esto viene mucho bien enlazado con las elecciones. Yo creo que es algo que era un punto débil de Laporta también, y yo creo que es algo que se veía venir que iba a ocurrir también, y fue diferencial. Andreu lo describe bastante bien. En casa se notaba muchísimo la diferencia del ambiente, no solo por la previa, sino por el momento en sí. Y nada, es una conexión entre los jugadores y todo el estadio que no se veía hace muchísimo tiempo, y es emocionante verlo. Ha sido un partido de verdad, yo insisto, a nivel futbolístico es para quedarse contentos. Yo ponía en la cuenta que tenemos en Twitter de que si el partido de Liga ante el Atlético de Madrid el pasado año, en diciembre, que mencionamos tanto durante toda la temporada, fue un punto de inflexión clarísimo en lo que fue el devenir de la misma, porque el Barça perdió aquel partido contra el Atlético de Madrid, pero jugó sensacional y a partir de ahí encadena pues unos meses espectaculares que lo llevan a ganar los 3 títulos nacionales. Creo que este Barça Atlético de Madrid, Andreu, puede ser el punto de inflexión, y lo decía en la introducción, para lo que resta de temporada, porque hoy sí, se ha caído, no juegas en la final, no estás en Sevilla como el pasado año, no vivirás la fiesta de la Copa del Rey, el equipo ha acabado roto porque quería estar en la final, y es normal que esto duela hoy, pero de cara a lo que viene, que es, de momento, jugar en San Mamés, que también habrá que intentar ganar, y después la ida de octavos de final contra Newcastle el próximo martes. Esto sienta, creo que, unas bases muy potentes. Si el equipo físicamente aguanta, que esto también es otra historia que podríamos también comentar, el tema de que jugadores caen como Koundé o como Balde, veremos si le aguanta el equipo el físico para ir al 200% en cada partido. Pero a nivel futbolístico, con esa madurez que decía yo al principio, creo que es para ser muy optimista, como comentaba antes, de cara a eso, ¿no? La Champions en un cuadro que no nos ha quedado del todo mal, ¿no? El lado que la gente habla del lado de la Europa League más que el de la Champions League, porque todos los últimos campeones de la Champions están en el otro lado. Pero bueno, en la Champions siempre hay que intentar, cada equipo te lo puede poner muy complicado, pero Newcastle, posiblemente Atlético de Madrid, a lo mejor en cuartos de final, hipotéticamente un Arsenal en semis, recordemos, a partir de cuartos de final y semifinales, la vuelta fuera de casa, la ida en el Camp Nou. Esta comunión con el campo para, a partir de ahora en Champions, hacerte muy fuerte en casa. No sé, estoy muy optimista sin estar de todo contento y feliz, porque me hubiera gustado estar en Sevilla, pero para ser muy, no sé, para verlo todo muy bonito de cara a lo que queda. Yo, Juanma, te voy a ser honesto, no me escondo. Yo antes de este partido tenía muchas dudas, porque es verdad que veníamos del partido en el Metropolitano, con una imagen muy pobre a nivel defensivo, no tanto a nivel ofensivo, aunque es verdad que en ese día no se marcó. Después el partido de Girona, con otra vez pues, un Barça muy débil defensivamente, pero desde el partido de Girona, Levante, Villarreal y hoy este partido, creo que el equipo ha crecido mucho, sobre todo a nivel defensivo. Creo que a nivel ofensivo este Barça a mí no me genera dudas. Creo que el despliegue ofensivo sigue siendo muy bueno, pero creo que a nivel defensivo veníamos con unas debilidades muy expuestas al espacio. Sobre todo nos hacían mucho daño con cualquier jugada al espacio de la defensa. Hoy el Atlético de Madrid ha tenido muchas contras, ha tenido alguna ocasión, pero he visto un Barça mucho más sólido, mucho más convencido de que realmente igual si no subía tanto riesgo tirando la línea tan arriba, pues esperando un poco más atrás o replegando rápido, pues podía cortar el ataque del Atlético de Madrid, y también con un Joan que hoy también ha estado un poquito pues con menos trabajo, pero lo que ha tenido lo ha parado, ¿no?
Así que yo personalmente creo que hoy quedan disipadas las dudas que había con el Barça respecto a los últimos 15 días o 3 semanitas, y creo que el Barça hoy marca un punto de inflexión, da un golpe duro sobre la mesa y dice, hey, aquí estoy, si el físico me acompaña, si no hay lesiones, si no hay condicionantes externos como arbitraje o lo que sea que no dependa de nosotros, pues el Barça competirá por la Liga, que es una competición que para mí el Barça creo que si sigue como está hasta ahora ganará, porque además el Madrid ayer perdió, que parece que con las elecciones no se habló mucho, pero el Madrid ayer perdió y el Barça está ahí ya con un buen margen de puntos y tiene todavía un clásico por delante. Creo que además el Barça, como decías Juanma, se tiene que focalizar en la Champions. Este año es en la molestia de la final de la Copa del Rey, con un cuadro muy optimista y no digamos fácil, pero sí asequible. Se tiene que plantar por lo menos en semis. Para mí todo lo que no sean semis será, ya me perdonaréis, pero voy a decirlo, será un fiasco. Creo que hay que llegar a semis por lo menos. A partir de ahí ya juzgaremos porque ya es otra película, pero creo que hoy el Barça gana en optimismo y gana en sensaciones positivas. Yo estoy convencido que sí. Además, Bernal, 2 goles, que no lo olvidemos. Este chico que ha marcado, desde que ha vuelto de lesión, 4 goles. En los partidos que ha jugado, que se dice pronto, hoy 2 goles, anteriormente ha marcado ya 2. Registros muy, muy buenos para un jugador que no es atacante, por decirlo de alguna forma. Está en el sitio oportuno, en el momento indicado, este jugador, que ya hemos dicho 1000 veces que tiene más gol que, por ejemplo, que Casado. Es un centrocampista con bastante olfato en el área. Gus, en lo que respecta al partido, para irnos a este Barça Atlético de Madrid, que lo tenemos muy fresco en la retina, porque lo acabamos de ver nosotros, y la gente, evidentemente, el plan de partido del Barça, ¿a ti te ha gustado? Porque yo decía antes lo de que ha sido un Barça muy serio, muy maduro, cometiendo realmente pocos errores. También hay que decir que el Atlético de Madrid ha planteado un partido, bueno, en fin, no es sorpresa tampoco, siendo Cholo Simeone el entrenador, con un 4-0 de la ida, ha venido a intentar sufrir lo menos posible, aún así ha perdido 3-0, lo ha tenido muy, muy crudo, pero ofensivamente ha ofrecido muy poco este Atlético de Madrid. Pero por parte del Barça, ¿te ha gustado el plan de Flick con Cancelo de inicio en lugar de Balde, con lo que ha puesto arriba? ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado, pero antes que se me olvide, porque se me va a olvidar, típico de mí, Marc Bernal es el jugador más joven del Barça a marcar un doblete de Copa desde la 2013-2014. ¿Qué fue quién? ¿Quién fue el que marcó ese doblete? Ya no te digo. Pero, oye, 5 tiros a puerta hizo Bernal hoy, no es cualquier cosa esto. Podemos hablar un inciso luego. Pero mira, el planteamiento del partido me ha encantado desde el minuto 1. Cancelo estaba pletórico antes de la lesión de Koundé. Yo creo que todo el juego pasaba por Cancelo y estaba haciendo lo que quería en esa banda. Luego me parece acertadísimo los cambios y cómo el equipo se amolda a ese cambio de Koundé, que yo creo que fue importante porque Cancelo dejó de tener esa rebeldía que venía mostrando en el lado izquierdo, pero se actaron bastante bien. Pero yo lo que sigo viendo es que era muy ordenado, todos bien posicionados, sabían exactamente cuál era el rol que cada uno tenía que hacer, los corners estaban claramente estudiados qué era lo que se iba a hacer. Lamine Yamal estuvo pletórico también y era, claro, 14 regates tuvo Lamine hoy. Barbárico. Pero es un planteamiento que estaba decidido a ganarlo como fuera. Atrás yo creo que fuimos bien seguros también. Al final se nota lo que hace Pau, es increíble, aguantando lo que se puede. Pedri, todo pasó el partido a través de Pedri, yo creo que fue fundamental el día de hoy. Por eso Raúl decía que era difícil la distribución de los puntos, porque es que hubo varias piezas claves, ¿no? Y Pedri dio todo en el campo, yo no podía más, pero la forma en que llevase el balón en los pies, cómo coordinaba, cómo era capaz de dirigir el tiempo que usualmente lo lleva Frenkie cuando está, fue muy bueno. Además, Rafinha involucrado desde el inicio. El único que medio estaba desconectado a mi forma de verlo fue Ferran, pero básicamente intentar jugar a las diagonales como se jugó, correr en profundidad, atacar las espaldas, me pareció acertado desde el minuto 1. Yo es que estoy muy contento. Sinceramente, después de un partido tan emocional, con la gente además en la grada, con esta grada de animación que ha vuelto, con 750 personas creo que ha puesto el club, en esa esquinita del gol detrás de la portería, en la primera parte la portería que defendía Joan García y en la segunda la portería que defendía el guardameta del Atlético de Madrid. Creo que se ha notado mucho el ambiente, la conexión con el equipo, ese orgullo que es una frase que muchas veces parece como que
de cara a la galería se dice, ¿no? Lo del orgullo, pero es que es real, es que el orgullo y la conexión es importante para conseguir éxitos y por eso de eso sabe mucho alguien que está por aquí también, desde no sé desde dónde, pero cerca del Camp Nou, que es el amigo Sergi Carmona, al cual voy a saludar. Sergi, ¿cómo estamos? Hola Juanma, ¿me oís bien? Te oímos de cine y ya veo con bastante poco ruido fuera, porque entiendo que en el Camp Nou la cosa ha estado bastante diferente, ¿no? Sí, madre mía, ¿eh? No sé si habéis dado los 5, 3 y 1, pero si hay un día que dar a lo mejor un punto más por ahí, se lo podemos dar al campo tranquilamente, ¿eh? Madre mía, Juanma, cuando eso haya 100.000 personas, no sé, yo creo que la acústica ha mejorado, ¿eh? Es una cosa de locos lo que hemos animado hoy. Y pirotecnia al principio del partido, las luces, ha estado muy bonito, muy chulo, sí, ¿no? El show, las luces, todo, sí. Y se ha notado espectacular, Juanma. Cuando hayan 100.000 será brutal. ¿Y se ha notado la esquinita esa de la animación durante el partido? No. No. Nada. No, porque no había orden. Es que como estaban en un córner, pues se os pegaba un poco lejos, eran muchos menos que normalmente. Entiendo, cada uno hemos hecho más o menos la nuestra, cada uno, pero no muy bien, ¿eh? O sea, cuando ha habido alguna canción que la hemos podido escuchar, nosotros hemos seguido ahí. Yo estaba en el córner de la misma banda, ¿no? Y bien, muy bien. Bueno, Sergi, muy bien. La verdad es que un orgullo, como tú decías. Y del partido, ¿con qué te quedas? Porque ha sido un duelo, a ver, era lo esperado quizás también, ¿no? Un Barça presionante, un Barça que no ha dejado prácticamente controlar 2 pases seguidos al Atlético de Madrid, que ha jugado insistentemente sobre la portería contraria, recuperando, con paciencia, con madurez. ¿Tú con qué te quedas del partido? Así en caliente. Yo he salido del campo y me he acordado, o sea, me ha venido a la mente 2 cosas. Una, morir con tu idea, y yo creo que a este equipo, otra cosa no, pero muere con su idea, y si ellos van con esta idea, nosotros vamos a ir detrás donde vayan, y yo creo que esto es muy importante. Y lo segundo, la otra cosa que me ha venido a la mente, Juanma, es el gol de Cubarsí en Madrid. Ah, amigo. Sí, hubiera cambiado la historia, claro. Ahora mismo pensando en ese gol, si hubiera subido al marcador, pues estaríamos hablando de una prórroga, por lo menos, ¿no? Un manos blancas ahí, Juanma. Sabía que hoy ha habido un fuera de juego en el gol ese de Bernal, el segundo, que también ha estado ahí pillado al milímetro, muy parecido a lo de Cubarsí en el Metropolitano. Vamos, ha sido un talón de la bota del defensor del Atlético de Madrid para que el gol de Bernal subiera al marcador. Bueno, aparte de manos blancas, Sergi, no me líes, que te gusta liarme y llevarte por tu terreno. Futbolísticamente, algún jugador, porque lo de los 5 puntos, tú decías el punto este que podemos dar a la afición, pero del Barça aún no hemos entrado a los puntos. ¿Sería difícil hoy a lo mejor ponerle los 5 directamente a uno, como hicimos con Lamine en el último partido contra el Villarreal, que era clarísimo que los 5 eran para él? ¿Hoy tú tendrías un claro ganador de los 5 puntos? Sí, escuchaba a Andreu. Es muy difícil hoy poner a 5 a alguien porque, a ver, yo tengo claro a quién se los doy, pero es muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, y además en el minuto 80 ya veías que había gente que estaba reventadísima de correr. El partido de Cubarsí ha sido brutal, Juanma. Es un partido estructural de Cubarsí. De tío estructural importantísimo. El partido de Pedri también es espectacular. Es otra cosa cuando juega Pedri a cuando no juega. Sí. El partido de Cancelo ha estado muy bien. Muy bien el partido de Cancelo. Lamine ya no nos sorprende en nada, pero hoy mis 5 puntos irían para Marc Bernal y se los dedico con mucho cariño a Raúl. Ya Gus ha defendido que Pedri ha hecho hoy marcar el ritmo como lo suele marcar De Jong cuando está. Aquí no te quiero meter los dedos, Sergi, para que le des un palo a Gus porque está presente aquí también. Pero bueno, no queremos comparar a Pedri con De Jong, evidentemente. Bueno, pobre Pedri, no ha marcado el ritmo todo el rato que ha querido, porque ha habido ratos que él decía para y aquello era rock and roll, ¿eh? O sea, no había término medio y el tío, es verdad que Pedri ha habido mucho rato que se ha desgañitado diciendo, parar y estar tranquilos, pero bueno, el equipo joven y bueno, pues a Flick también le va rock and roll, pues bueno, pues hemos empujado como hemos podido. Y Sergi, ¿hasta cuándo crees que le va a aguantar la gasolina a este equipo? Porque yo creo que físicamente vamos a estar ahí justitos para aguantar lo que viene, que no es poco, ¿eh? A ver, yo, excepto el equipo que yo creo que se ha caído fruto no de un tema físico, puro físico, sino fruto del agotamiento que te da el partido y la tensión de remontar, porque han estado muy tensos a la hora de remontar y en algunas ocasiones, y volver a ese punto de que estén los 11 que estaban en el campo, muy conectados y sin apenas cometer errores,
aparte de físicamente, que es muy exigente, mentalmente es muy exigente. No sé hasta qué punto hay un grado físico ahí de caída. Si esto no es así y el partido de hoy sirve para que les dé un empujón y les dé la confianza y así el campo al final se lo ha transmitido, yo no creo que haya un problema físico. Otra cosa es que haya un problema físico en el corto plazo por el exceso de lesiones, porque el partido en ese sentido sí que nos sale caro y ahora tenemos que tirar hasta final, bueno, no sé lo que tienen los laterales, Koundé y Balde, pero tenemos que tirar, yo qué sé, un mes o un mes y medio, no sé lo que es, Tenemos que tirar pues con Cancelo, con Gerard y con Eric, porque a Eric habrá que repescarlo. Sí, no, Eric de lateral, entonces. En principio Eric volverá a jugar de central y entiendo que para San Mamés, por ejemplo, nos aventuramos con un Cancelo, Cubarsí, si llega físicamente Cubarsí, también se ha gastado hoy, con Cubarsí, con Eric y con Gerard Martín en la izquierda, porque Balde y Koundé tiene toda la pinta de que no van a llegar a San Mamés. De cara a la Champions, Sergi, ya va antes de dejarte ir a casa tranquilo, de cara a la Champions, decía antes Andreu que es el objetivo, debe ser el objetivo llegar como mínimo a semifinales y con ese lado que tenemos del cuadro que no ha quedado del todo feo. ¿Tú dónde ves llegando al equipo en Champions este año, sinceramente? Bueno, yo lo de las semifinales, a ver, no es que lo veas claro, porque tampoco esto lo puedes decir porque mira lo que nos pasó en Madrid. Pero yo creo que el camino hasta ahí es, digamos, con sentido común, de poder llegar a semifinales y disfrutar otra vez unas semis en el Camp Nou, que la verdad es que hoy ha habido días, el día de Liga del Atlético de Madrid, que era también un día entre semana, apretamos mucho y tal, pero hoy ha sido muy bestia, Juanma. O sea, yo me he vuelto a emocionar, que me emociona mucho según qué días, porque te acuerdas de gente que no está o cosas que pasan. Yo veo que el camino hasta ahí puede ser aceptable, o sea, que tiene sentido común. Y bueno, plantarte las semis, pues no sé, en teoría es con el Arsenal, creo. Pues bueno, pues a disfrutarlas. A disfrutarlas. Y yo lo veo ahí. A mí, yo creo que en este punto de rock and roll que está el equipo, espero que haya habido también ese punto de aprendizaje del año pasado, pero poco le puedo decir yo al equipo, Juanma, y al entrenador. En el minuto 70 ha dicho, con 2 bemoles, Araujo delantero. Y lo ha tenido ahí, todo el rato. Sí. O sea, poco le puedes decir, porque nos podían haber metido un gol, o estaríamos eliminados como estamos ahora, Pero, ostras, el tío lo tiene claro, muere con sus ideas y tú ves que los jugadores, es que no hay dudas, Juanma. No hay dudas, habrán errores, pero no hay dudas. Y entonces eso conecta mucho con la grada y la verdad que esa palabra que tú decías antes, que también es muy catalana, no es para hacer la catalana, pero es el orgullo del equipo y nos hemos quedado muchísima gente al final aplaudiendo, y cantando. Muchísima gente, y gente saliendo del estadio cantando. Con lo cual yo creo que pese a la derrota y que sales con un poco de cara de decepción, yo creo que sobre esto se puede construir, Juanma, y yo creo que Flick lo va a hacer. Es que irremediablemente uno se acuerda de aquellas noches, ¿no? Sergi, contra el Chelsea, contra el Inter de Milán, que el equipo caía eliminado, pero había una sensación de decir, buah, es que si se cae, que se caiga así siempre. Y eso creo que es la mejor señal, ¿no? De que el equipo ha vuelto. No lo voy a comparar con el Barça de Guardiola, no estoy haciéndolo, pero sí eso de decir pierdo, pero pierdo así y la gente se va contenta incluso con la derrota o con la eliminación en este caso. Correcto, y mira, otra cosa que me ha venido mientras venía para el coche, dice, ostras, voy a entrar, ya sabes que a mí me gusta pensar lo que digo, un poquito, a pesar de que sales bastante emocionado del campo, con un poco un cóctel de emociones. Me acuerdo de una frase tuya, decías, ostras, cuando ganamos 0-1 en la Copa en el campo del Madrid, y tú veías los contentos que estaban los jugadores de Atlético de Madrid, y digo, hostia, Juanma, si pasamos así, digo, estaría cabreado como una mona, y pasas, y yo otra vez a Sevilla. Pero estaría cabreado como una mona y nosotros aquí salimos eliminados y orgullosos. Bueno, hay que intentar, yo creo que sacar la parte positiva de todo y yo creo que de cara a un futuro también intentar sacar la parte positiva de esta eliminatoria porque en cuartos un posible cruce es con el Atlético de Madrid. Entonces es tener claro que no hay que hacer el tonto en un partido, tenerlo claro y o sea, si jugamos así, si el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos viene a jugar así al Camp Nou, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Es el partido perfecto para poder encarrilar bien la eliminatoria, con lo cual yo creo que
yo veo más puntos, o sea, veo puntos positivos, no veo más puntos positivos porque nos han eliminado, no entra en mi ADN esto, pero veo puntos positivos, Juanma. Bueno, a mí me da pena no poder ir a Sevilla otra vez, Sergi. Nos quedamos con esa espinita clavada de no poder volver a Sevilla, pero bueno, iremos a lo mejor a Budapest, quién sabe, ojalá, lo firmo ya. Sergi, vete tranquilo a casa a descansar, ¿vale? No, yo voy tranquilo, si me quedan 20 minutos de coche. Digo, tú ir hablando, yo estoy aquí, no pasa nada. Pues te despido y seguimos aquí un poquito conversando y a ver si escucho ahora dentro de un rato a os veo, Hansi, os ¿vale? veo. Venga, Sergi, abrazo. Hasta ahora. Bueno, pues sí, el Barça no estará en Sevilla. La verdad que yo estaba pensando, durante los últimos minutos del partido, pues voy a mirar los vuelos ya a lo mejor a Sevilla, ¿no? Voy a mirar ya a ver si hay posibilidades de volar el 18 de abril. No para pasarme de optimista ni de verlo cerradísimo, pero sí que en mi cabeza había como esa ilusión, ¿no? Otra vez de volver a Sevilla, como fue el pasado año, que lo pasamos extraordinariamente bien con los miembros, además de Club TVP, que estuvieron allí con nosotros. La final fue como la gente pudo ver, ¿no? Espectacular con aquel gol de Koundé en la prórroga. Pero no va a poder ser así. Pero es que, como dice Sergi, Andreu, Gus, y empiezo contigo, Gus, esto es muy bonito. Esto a lo mejor no lo entiende uno del Atlético de Madrid, no lo entiende uno del Real Madrid, con ese ADN ganador de que solamente vale ganar. En el Barça, al final, como decía Guardiola, nos conformamos con pequeñas victorias o con momentos como este, en el que el equipo cae eliminado, pero al final te vas también con una sensación de decir, sí, pero es que jugando así, lo normal es que en la mayoría de casos se acabe sonriendo y no decepcionado porque no te metes en una final, como en este caso. Yo creo que es algo que siempre hemos dicho y es difícil de explicar para muchas personas, ¿no? Alguien que no sea del Barça realmente no lo entiende. Y a veces intento que hagan un juego de empatía, ¿no? De ver cómo es cada uno, y por eso es que también es que te gusta el equipo que te gusta, ¿no? Tú te sientes conectado de alguna manera emocionalmente con ese equipo, te representa de alguna manera, y es siempre intentar sobrellevar las dificultades, ¿no? Y dentro de las cosas negativas que pasan, siempre ver el lado positivo y sobre todo dejarlo todo lo que sabes hacer en el campo o en lo que tú haces día a día, ¿no? El Barça es simplemente un reflejo de los mismos fanáticos, ¿no? No se le exige mucho, se le pide que pongan alma y corazón a las cosas, se valoran hasta la parte emocional mucho más que la técnica a veces de cómo te puedes dejar en el campo, y eso es muy bonito, ¿no? Porque te ves reflejado de alguna manera dentro del propio equipo al que sigues, y por eso detestas o no te gustan otros, ¿no? Precisamente por eso. Y bueno, y siempre que he invitado a gente a ir a viendo el Barça, hasta se terminan medio cambiando de equipo precisamente porque le vas contagiando de esa singularidad que tenemos, ¿no? De ver el fútbol de manera diferente. Y es para estar orgulloso porque es muy bonito, sinceramente. El Barça, que ha puesto un tuit, lo estoy leyendo ahora mismo: nadie se va de su asiento. El Spotify Camp Nou ovaciona al equipo, orgullo de equipo y orgullo de afición. Un tuit bastante claro al respecto, porque es lo que ha ocurrido en el Camp Nou, como nos comentaba Sergi. La gente se ha quedado a aplaudir, que esto me lleva otra vez a esos momentos ante el Inter de Milán y el Chelsea, que recuerdo que el equipo que ha eliminado y la gente no se iba del campo, los ovacionaba, los aplaudía. Pero claro, Andreu, cuando haces un partido como este, ganas 3-0, es que no hay nada que reprochar al equipo, sinceramente. Si se le puede reprochar algo es el partido de ida, que eso ya no se puede cambiar, un mal día lo tiene cualquiera, hay que mejorar a partir de ahí, pero es que el partido este de vuelta que estamos comentando, es que hay algún pero que se le pueda poner. Lo único, el gol que faltó para forzar la prórroga. Es que para mí, Juanma, creo que es tan simple, a modo de resumen, como decir que salimos reforzados. Es que es verdad, el Barça sale reforzado para mí. Yo para mí creo que de esta eliminatoria hay dos aprendizajes. El primero, como tú bien dices ahora, es que en el partido de ida no puedes plantear un partido tan blando. Es verdad que para mí no se ha hablado mucho, pero condiciona un poquito el estado del césped. El primer gol ya viene de un error, te rebota la bola, te entra con un error que para mí no es error, porque la pelota bota con el mal césped de Joan García. Bueno, digamos, el aprendizaje es que los factores externos no te influencien tanto. Eso forma parte del aprendizaje, del recorrido, de ir madurando. No deja de ser un equipo muy joven también y que al final pues
seguramente Flick irá inculcando esto al equipo, ¿no? Así que el primer aprendizaje es que el partido de ida no te sea un lastre tan fuerte para el partido de vuelta. Y el segundo aprendizaje para mí es que, y creo que el equipo ya lo está aplicando, y es que en esta recta final de partido, en la que tienes que remontar, que el equipo no se te venga abajo en ningún momento y no te marquen a la contra, como nos podría haber pasado seguramente hace un año o dos con un equipo más inmaduro, más joven, que se hubiera volcado más al ataque, que hubiera asumido más riesgos, que no hubiera dejado a nadie cerrando, y hoy el equipo en los últimos 15 minutos ha cerrado perfectamente con hombres como Pedri, que no es más habitual, pero que lo ha hecho de 10, como Gerard Martín, como Cubarsí. Digamos que han sido inteligentes y que han evitado pues que te marque el Atlético a la contra, y creo que es algo que hoy he visto muy sólido el Barça, evitando que te marquen este gol que te tumbe el plan, y creo que es un aprendizaje muy potente que, insisto, creo que hace un año o dos el equipo esto no lo tenía, y ahora sí que veo que el equipo lo ha implantado perfectamente, el ser un poquito más maduro, en no asumir tantos riesgos en la parcela defensiva. Gus, ¿qué hacemos con Bernal? Porque después de lo de hoy, que también hablamos de Pedri, de Lamine, de Rafinha, de los defensores que han estado extraordinarios, pero Bernal 2 goles, ha estado correctísimo en este puesto de mediocentro, está lesionado de Jong, se va a tener que jugar con Bernal sí o sí en esa posición. Es que yo veo ya el centro del campo bastante definido, ¿eh? Con Fermín y Olmo, ahí ya no tengo tan claro quién puede jugar de los dos, pero con Pedri y Bernal en ese doble pivote, bastante clarito, ¿eh? Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿No? Yo sigo apostando que los va a poner a los tres en algún momento. Lo sigo viendo. Bernal, Pedri y Frenkie, yo lo sigo viendo. Ah, bueno, claro, Además, claro. Si Frenkie se recupera, ahí sí podríamos ver a los tres. Digo sin Frenkie. No, bueno, sí. Yo creo que depende del rival también, ¿no? De lo que quiera ofrecer, te pondrá o a Olmo o a Fermín. Pero a mí me sigue pareciendo extraño para mí. Es decir, es un jugador que yo creo que la gente se quite de Busquets de la cabeza, porque no es Busquets. No se parece ni remotamente. No lo veo. No lo veo. Yo entiendo que el énfasis de buscar un sustituto de Busquets aún sigue estando allí, pero la gente tiene que entender que eso ya no se usa, ¿no? En el fútbol moderno no hay un pivote unitario, y Busquets era muy específico y no lo vas a tener. Pero el hecho de que te marque los goles que te está marcando ahora, te dice las posiciones que está jugando. Además, Flick está haciendo uso de su potencial. ¿Cuánto mide? 1,90, Marc, ¿sabes? Y tiene calidad goleadora. Estuvo delantero en el filial mucho tiempo. Es decir, es un jugador que tiene un potencial para no estar estancado, por llamarlo de alguna manera, que no es así, pero estar más atrás de lo que estaba. Porque de hecho es Pedri quien se quedaba más atrás y Bernal iba más adelante. Había una rotación entre ambos, un dinamismo completamente distinto a lo que estábamos, entre comillas, acostumbrados, ¿no? Yo creo que hay que verlo como un jugador muy específico, muy especial, que va a hacer marcar cosas. Vi un tuit hace unos minutos de... ahora recuerdo el nombre, ¿no? Siempre se me dan los nombres. Pero que le recordaba a Thiago Motta, ¿no? Y dándole vueltas, se lo voy a comprar, ¿no? A Javi Roldán. Se lo voy a comprar. De hecho, me puse a pensar y tiene cositas, ¿no? Y él decía, obviamente, superándolo, ¿no? Pero es ese jugador muy dinámico que te da varias cosas, no solo una, que se complementa muy bien, que te ofrece alternativas, que es diferente, Marc, de mucho de lo que hemos visto. Sí, yo coincido que no es Busquets, y lo hemos comentado también en el podcast. No es el medio centro posicional como si lo era Sergio Busquets, que te regatea en una baldosa, te guarda la posición, te controla el tempo del partido desde una posición muy, muy determinada en clave Barça. Bernal es más dinámico, Bernal tiene más gol, lo ha demostrado en categorías inferiores, que marcó, ya lo dije el otro día, eran 200 y pico goles en 200 y pico partidos en categorías inferiores, pero como complemento al lado de Pedri me parece un acompañamiento sensacional el de Bernal, y si encima tiene gol, que es una cosa que se paga muy cara, pues es que es un win-win de manual, lo de Bernal acompañando a Pedri. He leído por ahí también que decía, hablando de Pedri, Flick, que han asumido riesgos, dejándolo en el campo hasta el final del partido.
bueno, entiendo que el riesgo era el que había que asumir para intentar remontar, porque con Pedri, como comentaba antes Sergi, estás más cerca de hacer mejor las cosas, ¿no? En el campo que sin Pedri, y Pedri ha acabado el partido fundido. Esperemos que no tenga secuelas esto. Veremos si a San Mamés llega Pedri con condición para jugar también de inicio, porque San Mamés, aunque no esté bien en el Athletic Club de Bilbao, no deja de ser San Mamés y hay que intentar ganar para mantener por lo menos la distancia de puntos respecto al Real Madrid. Pero bueno, de esto que ha dicho Gus Andreu de Bernal, ¿lo compras? Yo compro en parte, como ya acabo de decir. Lo de Thiago Motta no estoy muy de acuerdo con que se pueda parecer a Thiago Motta, pero entiendo que la gente puede a lo mejor, como Javier Roldán, que respeto mucho, o Gus, que digan esos paralelismos. Pero a mí me parece un jugador que te voy a decir incluso distinto a todo lo que ha salido de la Masía en cuanto a centrocampistas. Porque hemos tenido de todo en los últimos... Es que es una fábrica de centrocampistas, la Masía. Hemos tenido a Casadós, hemos tenido a Xavi, Iniesta, distintos perfiles, Olmo, Fermín. Bernal es que aúna muchas cosas. Tiene la pausa, tiene gol, tiene físico. Creo que defensivamente puede seguir sumando mucho y mucho defensivamente porque tiene una fortaleza bastante marcada y una corpulencia que le permite ganar la posición con bastante comodidad. No sé, veo un centrocampista que si se le cuida bien y se desarrolla de la mejor forma, que puede llegar a un nivel altísimo este chico. Porque seguramente lo que más destacas es la polivalencia, ¿no? Tiene pues rasgos de, por decirlo, venga, va, ya por fliparnos, un poquito de Iniesta en la llegada, un poquito de Busquets cuando baja a recibir, por fliparnos un poco, ¿no? Pero es verdad que, como decía Gus, no es Busquets porque no es un pivote que se ancle, como hacía Busquets, no tiene mucha más movilidad, tiene, como decías tú, mucha llegada. Perdona, Andreu, el timing que tenía Busquets para cortar, por ejemplo, balones. Eso es una cosa, para estar en el momento, siempre que había una jugada de contragolpe, el equipo estaba junto, ¿no? Porque el Barça de Guardiola era un equipo junto, cuando el equipo se partía, Busquets sufría. Pero como decía Cruyff, ¿no? Si se juega en esta mesa, Busquets es el mejor. Ahora bien, si juegas en todo el restaurante, ahí se va a perder, como le ocurre a muchos jugadores. Pero cuando se jugaban pocos metros, Busquets siempre estaba en el lugar indicado. Bernal todavía a lo mejor no tiene esa condición posicional que tenía Sergio Busquets, pero en otras muchas condiciones de futbolista centrocampista completo, es que tiene muchas, es que tiene todas. Es que realmente el partido de Pedri de hoy igual se parece más a Busquets que lo que buscamos en Bernal, porque es quien baja más a buscar entre los centrales, quien arranca más desde la base de la jugada, ¿no? Digamos, pero que ha encontrado Pedri un buen socio, ¿no? Con Bernal es un jugador que también le libera mucho de la tarea, pues a veces defensiva, aunque también es verdad que Pedri es un gran recuperador, que a veces no lo decimos y creo que hay que dar también su cuota de mérito. Pero 14 recuperaciones hoy. 14. Y no lo decimos suficiente. Es un rasgo que luego cuando acabe la temporada tengamos la estadística del ranking completo de recuperaciones, veremos a Pedri ahí arriba y ya hablaremos de ello. Pero en cuanto a Bernal, me gusta mucho el golpeo ambidiestro, una finura espectacular para pegarle con ambas piernas, a balón parado. Y no me refiero a faltas, pero cuando la pelota está parada y le llega, le puede pegar igual, sin tener que coger carrerilla. Me parece un jugador muy fino, muy táctico y que creo que es un proyecto de futuro. Y destacar también de Bernal, que hoy es la primera vez tras lesión, esa famosa lesión que tuvo en Vallecas, creo, que jugaba más de 65 minutos y ha jugado los 95, con lo cual también es muy importante que el aspecto físico vaya recuperando. Y te pregunto a ti, Juanma, que has visto un poquito más de Bundesliga, si crees que igual podría llegar a ser un jugador que haga lo que hizo en su día Goretzka, digamos el salto físico, que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es algo que también estaría ahí con Flick de por medio, que yo, tengo la idea, para lanzar la idea, no sé cómo lo verías. Pues mira, Goretzka no está en su mejor momento actualmente, pero en esa época del Bayern de Flick era un rodillo, Goretzka era un llegador, era más goleador. Goretzka más llegador, menos constructor. Bernal creo que puede ser constructor, Goretzka no lo es. Goretzka es más ese mediapunta alemán clásico. Bueno, realmente Kroos también era, cuando en su momento empezaba a jugar, era un mediapunta clásico alemán de disparo de media distancia y gol, y se convirtió en un mediocentro, uno de los mejores de la historia del fútbol, ¿no? Toni Kroos. O sea que Bernal puede ser lo que él quiera. Realmente con la edad que tiene, que son 19 años, ¿no? 18, 19 años puede tener Bernal. Los minutos que le está dando Hansi Flick de calidad, ponerlo al lado de Pedri, lo que va a crecer al lado de Pedri, que es un jugador ya que, aunque tenga 23 años, tiene una madurez inusitada, siempre la tuvo desde que empezó a jugar ya en Las Palmas con 16 años, ¿no? Esa pareja Bernal-Pedri, a partir de ahí hay que construir el Barça del futuro. Para mí no hay ningún tipo de dudas. Frenkie de Jong está más fuera que dentro, porque al final no deja de ser también un jugador con mayor edad y que a lo mejor pues su etapa puede acabar más pronto que tarde, pero Bernal y Pedri
tienen que ser los que marquen la pauta, como en su momento fueron Xavi y Iniesta, tienen que ser Bernal y Pedri. Y alguno dirá, bueno, también de Casado decíais muchas cosas positivas del pasado año. Y es cierto que Casado, en ese momento inicial de la temporada Hansi Flick 1.0, cuando no estuvo Frenkie de Jong, Casado fue clave en un Barça que jugaba vertical, con esos desplazamientos en largo, a Rafinha, recuerdo, ante el Bayern, ante el Madrid en el Bernabéu, y Casado sumó mucho, y lo dijimos. Llegó Frenkie de Jong y Flick entendió que tenía que apostar por Frenkie de Jong. Tampoco olvidemos que Bernal comienza la temporada jugando, pero se lesiona, como ha comentado Andreu, en Vallecas, y no podemos contar con Bernal. En cuanto Bernal está físicamente bien, lo que ha dicho Andreu, en un partido más importante que tenía el equipo ahora, que era intentar remontar ante el Atlético de Madrid, los 90 y pico minutos los ha jugado Bernal, y no Casado, que sigue estando ahí, que lo puede hacer uso de él, pero no, juega Bernal porque es que el complemento a Pedri es perfecto, Bernal, y me sabe mal por Casado, que es un jugador muy aprovechable en muchas posiciones y en muchos contextos, pero Bernal es más jugador. La sensación que da es esa, a futuro. Pero bueno, si queréis nos metemos con los puntos, a falta de ver si habla por aquí. Ah, mira, está hablando Hansi Flick. Vamos a intentar escuchar algo bueno de Hansi Flick porque estamos en directo, como digo, y si habla Hansi Flick tenemos que escucharlo. Y está en conferencia de prensa, así que lo escuchamos y lo ven mis compañeros. A ver si... Out in the defense, for me, Marc Bernal, okay, he scored also 2 goals, but also Cooper. Unbelievable game today. So this is also this, you know, he played 1 or 2 matches not. It had a reason why, and I think now it's great. This is the attitude I want, this mentality I want from him, because he's a fantastic talent. So it's one of the best center defender in the world, and he could be maybe one of the best with the ball. Build up, he's really good. But now how we show it today, it was amazing and really, really good to see that. Bueno, creo que está hablando de Bernal, ¿no? Si no me equivoco. O sea, lo hemos pillado en el momento justo, y palabras muy potentes de Hansi Flick sobre Marc Bernal, lo que acaba de decir el bueno de Hansi Flick, de los mejores centrocampistas del mundo en este momento. Palabras mayores lo que ha dicho Flick de Bernal, y esto confirmaba lo que estábamos comentando, ¿no? Básicamente, es un jugador a futuro para ser lo que él quiera. Escuchamos a Hansi. I think it's a long way for La Liga, and also a long way in the Champions League, and we have a huge opponent, Newcastle, a strong team. So it's about that. So that, for me, it's now focus on the next. It's Athletic Bilbao, also a good team, and we have to recover now. We have every 3-4 days we have a match, and you know, and this is at the moment our job for the next weeks, month, when we want to reach also, or want to play many games in Champions League. We have to do it like this. So it's about recovery. It's about focus on our job, and this is what I want to see from the team, because the quality we saw today, it's there. It's unbelievable, and I'm really proud about my team. So it's fantastic. La calidad está ahí y todo va a depender de cómo se recupere el equipo, básicamente, con tantísimos partidos en lo que viene ahora en Champions y en Liga, pero recuperarse, porque esto va a tratar de recuperarse para poder estar físicamente al nivel que Flick exige de los suyos, que siempre lo decimos, que hay que estar al 200%. Escuchamos a Hansi a ver qué comenta sobre el partido o sobre lo que esté por venir, que de momento, como ya he dicho, es el partido en Bilbao ante el Athletic Club y después el Newcastle en Champions. ¿Cómo están Koundé y Valde, que han tenido que ser sustituidos? Koundé y Valde, a ver, ¿cómo están? They are out. I don't know. We have to wait till tomorrow. What happens exactly? But at the end, it's normal that you are disappointed after the game, and I think everyone was exhausted because they left everything on the pitch. So it's like it's amazing, you know. They give more than 100%, and this is fantastic. I think also the supporters are happy with this game. Of course, we maybe also a little bit disappointed, but it's normal. Everyone today is playing with his whole heart, and for this club, it's fantastic to see this.
Todo el mundo jugó con su alma en el terreno de juego, más del 100%. Bueno, es que ya lo he dicho, ¿no? El 200%, que es lo que exige Hansi Flick desde que es técnico del Barça. Eso tiene un coste, pero al final también ese coste los jugadores lo pagan porque van a muerte, como decía Sergi antes, van a muerte me gustó mucho lo que decía Sergi, habrá errores, pero no hay dudas, ¿no? Con este Barça de Hansi Flick. A ver qué comenta el bueno de Hansi y ya cerramos la parte esta. I'm really happy that nothing happens. To be honest, so I think we needed Pedri on the. Sobre Pedri. We need Pedri on the pitch. So this is why I asked him if he can continue, and I'm really happy because it was a risk to let him play 90 minutes. I think. La puerta. And he said after the game nothing happened, so it's okay. He had some cramps, and also you can see on the pitch with him it's a totally different game. Bueno, pues lo dejamos ahí a bueno de Hansi Flick. Con Pedri en el campo es otra historia y han asumido ese riesgo que decíamos antes que había asumido, que había comentado Hansi Flick, lo confirma en rueda de prensa. Había asumido un riesgo contando con Pedri tantos minutos. Esperemos que Pedri, como decía el bueno de Alex en el canal que tenemos de los mecenas premium de Club TDP en WhatsApp, que no se resfríe Pedri, porque ahora mismo hay que agarrarse a lo que quiera el canario de cara a lo que reste de temporada. Bueno, pues con esto de Hansi Flick, qué mejor que meternos en los puntos y a ver si Pedri está en esos puntos, que yo creo que sí. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, pues los puntos TDP, no sé si digo lo de Pedri, pero es que seguro que va a estar en los puntos Pedri en este partido ante el Atlético de Madrid. Pedri que va segundo en la clasificación. Ahora haré recuento de cuando hagamos los puntos de este Barça 3, Atlético de Madrid 0. Gus, para ti, Pedri, ¿en qué posición de los puntos tendría que estar? ¿Los 5, los 3 o el 1? No podemos dar triple empate con 5 puntos, no, lo digo en serio. Es decir, siempre es este ejercicio, ¿no? Voy viendo los partidos, de vez en cuando hay alguna pausa en el partido, comienzo a pensar a quién daríamos los puntos. Y es que es muy difícil. Hablamos de Marc Bernal, un partido fantástico, hablamos de Pedri, cómo es capaz de hacer de todo, con 14 recuperaciones solo para transcribir lo que hizo en el campo, cómo lo dejó hasta el final, eso se valora también. Rafinha, cómo empujó al equipo desde el inicio, momento uno, las presiones. Entre él y Lamine hicieron 12 presiones, 12 recuperaciones altas, una locura. Es decir, ¿cómo valoras? Después Lamine hizo lo que quiso en ese extremo. Es difícil, pero yo no le voy a dar los 5 puntos a Pedri porque yo creo que es momento para darle los puntos a alguien más. A Bernal yo creo que merece sus 5 puntos porque ha hecho algo fantástico hoy. Pero es que es difícil, honestamente. Es un partido completísimo y es difícil de valorar. Pero yo le daría 3. Mirad, si podéis ver, hay una foto que ha compartido Antoine Griezmann por Instagram, que la titula él la pone el nombre de la foto, o sea, el copy, ¿no? Lo que escribe es: esta foto va muy dura, ¿no? Como preguntándose. Y es una foto de él celebrando el pase y con 2 jugadores del Barça tirados en el suelo por detrás. Bueno, Antoine, como diría Preciado, quien escupe para arriba la acaba cayendo, y cuidado que no haya unos cuartos de final de Champions entre Barça y Atlético de Madrid. Pero bueno, esto también es parte del juego, ¿no? Y creo que Antoine hace lo que entiende que debe de hacer, celebrar el triunfo en un partido lamentable por parte de su equipo esta noche, no así lo que hizo en el partido de ida. Pero bueno, como digo, puede haber unos cuartos de final entre Barça y Atlético de Madrid y ahí a lo mejor le quedan pocas ganas de poner fotos. Pero bueno, eso es parte del fútbol. Yo lo comento por si alguno quiere echarle un vistazo y verla y que le ponga algún comentario que no sea... No fomentamos la violencia aquí en Team Barça Podcast. Nada más lejos. Andreu, 5 puntos para ti, Pedri, o se los darías a otro. Estoy viendo aquí en Club TDP, en Patreon,
Y la gente, hay digamos que bastante disparidad en los puntos, pero unanimidad en que habría que darle 10 puntos al equipo, puntos a todos, muy complicado dar puntos, pero tenemos que darlos, como hemos hecho siempre, incluso en derrotas y en victorias hay que dar puntos. A lo mejor damos el punto extra, un punto extra, ya veremos a quién, pero para ti los 5, ¿quién serían, Andreu? Yo voy con Pedri, con Pedri por el compromiso, por el desgaste, por la actitud que ha puesto sabiendo que venía físicamente muy tocado, bueno, de lesión por decirlo así, ya recuperándose, que Hansi le ha pedido que se vaya al banquillo y él ha dicho no, Hansi, yo me quiero quedar, yo quiero hacer el esfuerzo porque sé que puedo hacerlo, mañana no sé cómo me levantaré, pero lo voy a hacer y eso creo que es de aplaudir, ha hecho un gran partido y le voy a dar los 5 puntos a Pedri. Mira, por aquí leo comentarios de la gente ya antes de seguir dando los puntos nosotros, pero al final los puntos los dan la gente de Patreon. El amigo Sergio Andrés Silva dice mis puntos. Y ahora pone, ojo, al texto del amigo Sergio. 10. Hansi, te amaré toda mi vida, Flick. 10. Pedri, eres el puto amo del fútbol Potter. 10. Lamine, todo lo puedo llamar. 10. El Capi Rafinha. 10. Ferran. 10. Fermín, el incansable López. 10. Marc, el goleador Bernal. 10. Cancelo. 10. Gerard, Maldini, Martín. 10. Pau, todo de rodillas, Cubarsí. 10. Jules, me lesiono, pero lo doy todo, Koundé. 10. Joan, mi portero García. 10. Valde, me lesiono, pero también lo doy todo. 10. Dani, el escurridizo Olmo. 10. Marcus, me estoy ganando el puesto Rashford. Y 10. Ronald, quiero redimirme Araujo. Bueno, ahí lo que decía antes, lo del el sentimiento este de pertenencia, de orgullo que mucho aficionado culé tiene hoy, esta noche, es muy bonito de ver, sinceramente. Aquí lo dice uno, que este podcast lo empezamos un 14 de septiembre de 2020, hundidos en la absoluta miseria, donde nos juntábamos aquí a hablar del Barça después de una derrota y de otra, y de otra, y de otra, y de una mala noche. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Como diría Koeman. Y esto es muy bonito verlo. Ya lo hicimos en el especial de 5 horas del Barça de Hansi Flick del pasado año. Ese equipo que recuperó el orgullo. Creo que titulamos así el podcast de 5 horas que tenemos en Club TDP. Porque es que recuperó ese orgullo que estaba un poco dormido, ¿no? Que incluso con Xavi, como ha comentado muy certeramente Sergi, ya lo dije yo, y no es por darle un palo aquí a Xavi, que ha firmado por Fon. Pero Xavi ganó en el Bernabéu y ese 0-1 de Copa de semifinales, recordemos, y yo lo dije en el podcast, a mí no me dejó a gusto aquel 0-1 que defendimos con uñas y dientes y al final se demostró que, bueno, la vuelta nos metió 0-4 en Madrid en el Camp Nou. Es la manera de hacer las cosas, es cómo te plantas, es el cómo por encima del qué muchas veces. Porque si el cómo es este, de decir, tengo mi idea, voy a muerte con ella, línea defensiva alta y no renuncio a ello, al final el equipo cree y al final el equipo va contigo. Y el equipo hace lo que diga Flick, que nos encanta repetir aquí siempre. Y esto es muy bonito de ver porque al final la gente se engancha al equipo. Y ya digo, el orgullo es, ahora mismo lo veo por todas partes y veremos cómo termina la temporada, porque la temporada puede terminar sin títulos y podría ser una posibilidad, pero incluso si acabara sin títulos, que sería una decepción evidentemente, como lo es siempre que no se gana ningún título, la gente diría, pero es que si se juega como se juega o se intenta jugar y competir, a la larga esto tiene que salir bien y una Champions caerá en algún momento. No sé cuándo, si es este año o el siguiente, pero va a caer seguro. Yo lo tengo casi como un convencimiento, no sé, radical en mi cabeza de que con Hansi Flick el Barça va a ganar una Champions, la va a levantar, ya veremos cuándo. Gus, los puntos, entonces si Pedri los 5 se los da a Andreu, ¿cómo lo configuramos por tu lado? Está bien, yo estoy ok con eso. Es un debate importante, pero la ha argumentado bastante bien, lo compro, porque es que cualquiera se lo puedo dar. Dáselo a Pedri, vamos a dárselo a Pedri. Pero al final no lo seguimos nosotros, ¿no? Pero... no, estoy viendo por aquí la gente en Club TDP, en Patreon. Ern, por ejemplo, 5 Lamine. Quique, 5 Lamine. Bernat Galvez, 5 Pedri. Alex, 5 Lamine. Javi por aquí Rodríguez, 5 Cubarsí. Jaime, 5 Lamine. ¿Quién más por aquí? Gaby, 5 Lamine. Gonzalo, 5 Lamine. Basman, 5 Pedri. Jesús Serrano, 5 Lamine. Tony Calero, 10 para todos. Elizabeth, 5 Pedri. Creo que va a estar muy, muy disputado entre Pedri y Lamine. Creo que se lo va a acabar llevando Lamine. Creo que veo más 5 de Lamine. Pero ahí va a estar entre Lamine y Pedri porque yo creo que al final lo de Cubarsí es sinceramente injusto, ¿eh? Lo digo ahora de verdad, aquí en la intimidad que tenemos de 12 y 6 de la noche, Andreu, Gus y servidor, que lo de que Cubarsí tenga únicamente 5 puntos, empatado con Chesney, con Cancelo, a mí sinceramente me toca un poco la moral. Pero bueno, es lo de los puntos. No, es lo de los puntos TDP que decimos siempre, ¿no? Que al final un defensor te llena menos los ojos. Hoy afortunadamente ha llenado mucho los ojos
por lo que veo, la actuación de Cubarsí. Y yo también quiero destacar a Gerard Martín, que este chico que acabó la temporada pasada como lateral izquierdo, haciendo un partidazo en San Siro, que de repente se tiene que reconvertir a central izquierdo, que el equipo gana en solidez defensiva directamente en cuanto llega a él a ser defensa por la izquierda, porque está todo más equilibrado. Cuando juega, rinde casi siempre bien. Normal que tenga algún error defensivo, normal algún fallo de posicionamiento. Es lógico, comprensible. En campo abierto es normal que sufra Gerard Martín como sufriría cualquier central izquierdo. Pero lo de este chico, hoy también, que ha tenido incluso una ocasión de gol con un disparo que se va alto, no sé, es para alabarlo. Y Gerard Martín tiene, ¿sabéis cuántos puntos tiene Gerard Martín en los puntos TDP? A ver, una porra aquí. ¿Cuántos puntos tiene Gerard Martín, Andreu? 0. Vale, ¿tú cuánto dices, Gus? No, ya le hemos dado, creo. No, 3. Tiene 1, empatando con Araujo y con Casado. Así son los puntos TDP, amigos y amigas. Esto lo da la gente del Club TDP, no nosotros. Yo, sinceramente, si yo tengo que dar un punto extra, ya lo digo, va a ir a un defensor. Que a lo mejor, no he hecho el recuento porque estábamos en caliente, a lo mejor ya Cubarsí lo tiene. Con esto de los 5 que le ha dado aquí un compañero, a lo mejor suma un puntito, está ahí para el punto Cubarsí. Pero yo, independientemente de eso, yo el puntito extra se lo voy a dar o a uno o a otro, a Cubarsí o Gerard Martín. Pero vosotros, ¿a quién le dais el punto? Andreu, que es lo importante. ¿Tú a quién se lo das el puntito en esta noche? A ver, además del gran partido de Bernal, evidentemente también Cubarsí y Gerard Martín, me ha gustado mucho el partido de Cancelo. En el momento en el que cambia de banda, lo primero que he pensado es, con la misma banda con Lamine Yamal, mucha profundidad, igual no se entienden, se solapan, se pisan, nada que ver, se han entendido perfectamente, han hecho una gran dupla, el juego asociativo ha ido muy fluido, se han encontrado muy bien, creo que ha sido un muy buen socio para Lamine Yamal, con mucha profundidad, a veces incluso de espaldas sin mirarse, no me lo esperaba, me ha gustado mucho. La asistencia del gol de Bernal creo que le da Cancelo, sí. Me ha gustado mucho. Es un jugador muy anárquico, pero hoy no ha estado tan loco como siempre, así que me ha gustado mucho, era un partido muy de Cancelo, así que le voy a dar un puntito a Joao. Sonríe aquí Gus, ¿no? Con lo del punto a Cancelo. A ver, sí, compatriota, claro que sí. Pero yo estaba pensando en Rafinha por otras razones, ¿no? La presión empieza desde arriba con él, el empuje que daba al equipo constantemente, los movimientos que se hacía de ataque me parecen formidables. Obviamente Cancelo tuvo más impacto él directo en el juego, pero yo pensaba un poco en Rafinha, solo para mencionar un poco también de todos los que hemos conversado que seguramente no estarán en los puntos, pero formaron parte esencial del partido de hoy. Simplemente quería destacar eso de Rafinha, que por cierto, yo siempre me he preguntado esto. Rafinha se quedó al final del partido en el campo aplaudiendo a la gente y siempre me pregunto por qué el resto del equipo no. Lamine salió pirado rápidamente y no sé, me parece un detalle muy bonito de parte de los jugadores quedarse en agradecimiento al público que se dejó también allí en el campo y para también recibir el amor del público, pero estaba Rafinha solo en la media luna ahí del área y nada, destacar eso también. Rafinha también partidazo, de verdad, lo de Rafinha. Defensivamente ha estado en todas, se ha vaciado el brasileño. Aquí ya somos muy de Rafinha, yo ya no lo puedo decir más alto, porque es que me parece un jugador con un compromiso, pero vamos, increíble el que tiene desde que llegó al Barça ya en la época de Xavi, era el que más se partía la cara en cada partido y ahora con Hansi Flick es el capitán, hoy lo ha sido, con el brazalete, el bueno de Rafinha. Bueno, los puntos, por repasar un poco cómo está la general, Lamine tiene 68 antes de los puntos de este partido, está muy lejos ya de Pedri con 43, podría ponerse un poquito más cerca a Pedri, pero creo que Lamine va camino de ganar su tercer premio Club TVP consecutivo. Los 3 que hemos hecho sería ya con la firma de Lamine como ganador. Y en tercera posición, Fermín con 42. Yo el punto extra se lo voy a dar, creo que a Cubarsí. Al final llena mucho más, ¿no? Los ojos que Gerard Martín, que sí, que ha estado muy bien, lo he dicho antes, pero Cubarsí, es que lo de Cubarsí lo leía antes creo que era Oriol Jové, lo decía hace unos días después del partido contra Villarreal, el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la historia del Barça, creo que más joven o de la Masía, no recuerdo bien lo que dijo Oriol Jové, pero creo que es de los más jóvenes en alcanzar 100 partidos con el Barça, de asentarse la titularidad. Eso era lo que decía Oriol Jové, de los más jóvenes salidos de la Masía,
que son palabras mayores, ¿eh? Que hay gente ahí como Piqué y Cubarsí se ha ganado ya un puesto en el 11 titular y hoy ha sido un partido para encumbrarlo aún más al bueno de Cubarsí en el puesto de central, que al final, bueno, ha estado solo defendiendo, porque Araujo ha salido al campo y lo ha puesto Hansi Flick de 9 directamente, y ha estado ahí Gerard por un lado y Cubarsí en el centro de la defensa, parando todo lo que podía, con un Sorloth que también ha saltado al campo, que últimamente nos da pesadilla a Sorloth y no ha hecho gran cosa Sorloth. Alguna arrancada ha tenido, alguna ocasión, pero Cubarsí lo ha sostenido todo muy bien, con poco trabajo, también hay que decirlo, en la primera parte, con un Atlético de Madrid que se ha metido atrás con todo. Pero bueno, un partido que al final la lectura que tiene es esta, no hay mucho más de lo que hablar. Lamentablemente no estaremos en Sevilla, pero el Barça hoy da un golpe en la mesa, que decía Andreu antes, y esto va a venir muy bien como punto de inflexión, que nos encanta decir eso de punto de inflexión, para lo que resta de temporada, y ojalá se recupere bien el equipo día tras día, porque la gasolina creo que está justa y va a haber que tirar de cosas que a lo mejor no son la gasolina, el orgullo, la fe, las ganas, el hambre, todo esto, porque es que lo que viene ahora es mucho. Aunque el lado no sea el más fuerte de la Champions es muy exigente, y la Liga, no sé si habrá manos blancas todavía hasta final de temporada, que intuyo que sí, va a estar complicada mantener la distancia de puntos. El Madrid va a seguir pinchando, estoy convencido. Pero bueno, Gus, ¿te quedas a hablar un poquito de lo del tema electoral o te vas ya a dormir? Porque aquí Andreu tiene que hablar del tema de las firmas, ¿eh? Yo puedo quedarme, no pasa nada. Sí, ¿te quedas? Pues aquí Sí. tengo incluso sintonía para el tema de las firmas. Andreu, la voy a tirar si te parece, porque como la gente sabe, ha habido ya la entrega de firmas de los precandidatos a las elecciones del Barça, y en unos días, estamos esto grabando ya miércoles 4 de marzo, el jueves o viernes habrá candidatos oficiales y tenemos que hablar de cómo está ahora mismo el panorama electoral. El dia 15 de març no va de triar un candidat, va de triar entre dues opcions, la del passat o la del futur. Si los socios se deciden por nuestra propuesta, yo estoy seguro que estos 5 próximos años estoy convencido de que el Barça viviremos una etapa esplendorosa de nuestra historia. Yo no creo en los plebiscitos, creo en los proyectos. Y este es un proyecto ganador. Sobre los proyectos que hayan, que los socios decidan. Bueno, pues ahí escuchábamos a Víctor Font, a Joan Laporta y a Marc Ciria, el bueno de Marc Ciria, que se ha metido ahí de momento, con esas 2.844 firmas que ha presentado. El corte está en 2.337 y bueno, tendrían que tirar de atrás, casi 500 firmas para que no se metiera como candidato oficial. Lo que parece seguro es que Laporta lo va a ser con esas 8.000 y pico, y Víctor Font con 5.140 creo que tenía el bueno de Víctor Font, que también se va a meter en la carrera electoral ya con esa campaña que empezará en cuando ya se conozcan los candidatos oficiales. Andreu, ¿lo esperado o lo de Marc Ciria te sorprende? Porque se está hablando mucho de lo de Marc Ciria. Yo, sinceramente, con lo poquito que pidió a nivel de papeletas, que pidió 10.000 papeletas, al final ha sido el que más firmas ha conseguido a nivel de lo que pidió y lo que le han firmado. Inesperado, sí, ya sobre todo, la verdad que sí. No pensaba que llegaría, te voy a ser honesto. Pensaba que no llegaría al corte y tiene mucho mérito que haya llegado, y desde aquí, evidentemente, le damos la enhorabuena, ¿no? Ha habido sorpresas. Yo, en primer lugar, esperaba que Laporta sacaría más. Esperaba mínimo unas 10.000. Había gente que incluso estiró hacia las 15.000, aunque es igual un poquito más. Recordemos que Laporta ha perdido 2.000 firmas respecto al 21, pero en porcentaje respecto al total gana un 2%. También es importante decirlo, ¿no? Entonces, es verdad que para mí creo que Laporta, como bien explicó él, no ha acabado de movilizar las firmas porque realmente, como bien ha dicho, no lo necesitaba. Digamos que el socio laportista o el votante laportista irá tranquilamente a votar el día 15 porque considera que no hacía falta tampoco movilizarse ahora, porque ya lo hará el día que toque, ¿no? En cambio, la oposición sí que se ha movilizado. Si sumamos todas sus firmas, dan 9.000, un poquito más que las de Laporta. De hecho, Víctor Font ha ganado unas 400 respecto al 21, y digamos que la oposición ha hecho lo que tenía que hacer, que es moverse, aunque es verdad que si se hubiera hecho una candidatura unitaria hace pues mínimo un año por lo menos, o medio año, pues fíjate el peso que hubiera tenido mediático, el mensaje que hubiera lanzado ganar con una única candidatura en firmas a Laporta. Aunque insisto, para mí todo hay que cogerlo con pinzas. Como bien sabes, Juanma, ya explicamos el otro día, las firmas no son votos. Que ahora haya ganado la oposición por separado en firmas a Laporta,
para mí no significa nada y sigo viendo una victoria muy clara de Laporta al día 15, porque, insisto, el socio, el votante de Laporta no se ha movilizado ahora porque considera que no tiene que hacerlo y ya lo hará el día que pertoque el día 15. El día que toca, que es un día de partido, que habrá movilización grande. Y estoy convencido, como dice Andreu, que muchos de los que van a votar a Laporta no han ido a firmar porque tenían muy claro que Laporta va a pasar el corte de firmas, no han ido a darle la suya, pero el voto se lo van a dar, que es lo que realmente cuenta. Y yo estoy también, como dice Andreu, incluso si se diera, que esto lo podríamos comentar por encima, porque quiero también avisar a la gente que nos escucha que en Club TVP, en Patreon, ya hicimos un confidencial de que ha mencionado Andreu, que hablábamos del tema electoral, que hablábamos con Roger Vinton de la historia de poder en el Barça, que Sergi y servidor se ponían a divagar un poco de lo que era todo el proceso preelectoral. Pues de cara a este viernes haremos otro confidencial que aviso que va a ser muy potente, porque hablaré con Frederic Porta ya con el tema de los candidatos oficiales confirmados, y estará un invitado que a nivel de Twitter a alguno a lo mejor le suena. Yo es que llevo tiempo viéndolo, no sé si por el algoritmo, ¿eh? El algoritmo es muy canalla y te salen cosas que a lo mejor uno no espera, ¿no? Y ahí de un tiempo a esta parte me ha salido mucho un usuario llamado @don_furo, que tiene opiniones muy técnicas de todo lo que es la economía del Barça, la gestión, de alguien que sabe de lo que habla. No es un cualquiera, no es un troll, no es un bot, es alguien que sabe de lo que habla. Y bueno, lo que son las cosas, hablamos un poquito a raíz de esto de la denuncia que pusieron sobre Laporta, que al final, por falta de competencias, le han mandado de la Audiencia Nacional, le dicen al denunciante, este Isidro Navarro, que si quiere denunciar a Laporta tiene que hacerlo a través de un juzgado en Barcelona. Veremos si lo hace o no. Pues a raíz de eso que hablábamos, si el club podía o no tomar medidas legales contra este socio, esta persona me empezó a seguir Team Barça Podcast, y por Telegram me escribió que le gustaría hablar con nosotros porque le gusta el ambiente del podcast. Y digo, pues mira, yo te vengo siguiendo, creo que puedes aportar cositas, así que haremos un confidencial con la parte electoral y también con esta parte más técnica de todos los temas que hay sobre la mesa a nivel de económico, porque los hay, con los últimos datos de la UEFA de la mejora a nivel de ingresos también de merchandising que ha tenido el club, con esto del límite salarial, que está el Barça mejor que la última vez que se hizo el límite salarial, porque está 81 millones de euros más por encima, y eso hay que explicarlo también para que la gente lo entienda. En fin, hay cosas sobre la mesa que yo creo que hay que comentar con alguien experto en este asunto, y esta persona lo es. Insisto, es alguien que, según también lo que me ha dicho, lo diré en el confidencial, a qué se dedica laboralmente hablando, veréis que no es alguien que venga con el graduado escolar, que es alguien que se dedica a esto profesionalmente hablando. Así que eso será en el confidencial. Pero volviendo al tema electoral, el tema de los pactos, Andreu, mucho se ha dicho, ¿no? De que si a lo mejor pactaba Marc Ciria con Víctor Font. Yo escuchando a Ciria en la entrega de firmas, lo que él decía, que tampoco cerró la puerta, tampoco la cerró Víctor Font, pero sigo pensando que es muy difícil. Parece que Marc Ciria dé el paso de juntarse con Font. Yo lo veo muy, muy complicado a día de hoy. Yo lo que veo que la oposición se apoya mucho en lo que pasó en 2003, con un Bassat que arrasó en firmas casi el doble que Laporta, y al final el resultado electoral fue el revés, ganó Laporta. Sí. Y la verdad que ahora veo muy complicado. Yo aquel día 4 de marzo sigo suscribiendo el hecho de que no habrá un pacto. Si tendría que haber un pacto, ya se hubiera hecho hace meses o años, por decirlo así. No lo habrá a estas alturas porque es muy complicado, porque es normal, porque hay muchos intereses y es verdad que cada uno pues tiene sus fricciones, tiene también, hay que decirlo, un poquito a veces el narcisismo de que cada uno quiere ser su propio líder. Yo he estado en algunos mítines de los precandidatos y eso ya lo ves, ya lo palpas en directo, que cada uno también se ve como presidente. Y es complicado ceder después de haber hecho una precampaña en la que has gastado mucho dinero, y digamos que hay que hacer este gesto de generosidad que cada uno pide, que cada uno exige, pero que nadie quiere hacer como es lícito y como es normal. Entonces yo creo que no lo veremos. Yo sigo viendo, insisto, una victoria clara de Laporta, aunque es verdad que si las firmas correspondieran a los votos, que insistimos que no es así, hablaríamos de un barcelonismo muy fragmentado y muy polarizado. Digamos que estaría la cosa 50-50 entre pro Laporta y anti Laporta, pero creo que el día 15 veremos algo muy distinto. Seguramente Laporta ganará, e incluso aunque la oposición se juntara, Laporta ganaría igual, pero cuando llegue ese momento habrá que analizarlo, porque es verdad que la oposición se ha movilizado, ha mostrado pues que hay una disconformidad con Laporta, y recordemos que hoy, por ejemplo, pues publicaba en el diario Sport Carlos Monfort que después de esa firma de votos hubo una reunión en
casa de Laporta con su junta, pues para hacer un poquito de autocrítica. Estaban contentos con las firmas, pero consideraban que igual en la campaña o no se ha sido lo suficientemente agresivo, o no se ha defendido con esta intensidad con la que ha atacado Víctor Font, o no se han acabado de movilizar bien a sus votantes, pero consideran que hay que mejorar un poco, pero están aún convencidos de que están en el buen camino. Pero fíjate que dentro del laportismo ya hay indicios de que tiene que dar un poquito más de intensidad en esta campaña. Veremos el movimiento ahora en campaña, porque si eso es cierto, que ha habido autocrítica, veremos a Laporta a partir de ahora, pero el Laporta que hemos visto en esta pre-campaña ha sido el Laporta que yo creo que ha buscado, y con razón también por el momento del equipo, estamos en mitad de temporada, baño de masas. Esto que ha sacado también Víctor Font mucho de lo del jamón, el tractor y demás, bueno, Laporta está en su salsa, está también sin el cinturón de estar en la presidencia del Barça, porque ahora mismo no es presidente, puede ir a la grada, disfrutar, hacer una butifarra, está como le gusta a la gente que sea Joan Laporta, el Laporta de toda la vida, y es cierto que a lo mejor eso le ha podido penalizar, pero yo creo que más que eso, que no haya presentado proyectos, creo que lo que ha ocurrido en las firmas es lo que ya hemos comentado, que el socio que vota a Laporta habitualmente está tan convencido de que va a arrasar que lo de las firmas le ha dado un poco igual, porque sabía que iba a pasar el corte de firmas con poquito que hiciera. Con poquito que hicieran una convocatoria y la gente fuera a verlo a la sede de campaña y se hiciera fotos con él, iba a haber suficientes firmas para pasar el corte holgadamente, que es lo que ha ocurrido con 8.000 y pico, ya veis, ¿no? Tendrían que tirarle atrás muchas firmas, cosa que no va a ocurrir, y es comprensible. A partir de ahora, yo decía muy bien el nombre de Andreu de Bassat, que en el 2003, como bien decía, tuvo muchísimas firmas, era el favorito clarísimo en esas elecciones para ganarlas después de haber perdido unas con Joan Gaspar, pero ¿qué le pasó a Bassat? Que en los debates se cayó y no transmitió lo que tenía que haber transmitido en los debates, y en el cara a cara, ahí sí que ganó Laporta y Bassat quedó retratado y perdió muchísimo en esos debates que se dieron en televisión. Veremos ahora los debates. Llevo diciéndolo hace mucho tiempo. Vamos a ver los debates, si hay una unión Font-Ciria contra Laporta o si hay cada uno defendiendo lo suyo. Ahí Laporta en el mano a mano se defiende muy bien, y también Andreu, veremos si hay un cara a cara o no, que esa es otra. Yo aquí, Juanma, solo añadiría que veremos seguro aquí la confrontación entre Font y Laporta, porque Font ya ha dedicado esta campaña a ir con mucha agresividad y con argumentos a veces plausibles de hechos reales, todo lo de Barça Mobile, New Era, cosas que sí que han pasado y que se ha dedicado, digamos, a abrir un poquito en los trapos sucios de Laporta. Y para mí aquí habrá un nombre muy importante en este debate a tres bandas, con Ciria, con Font y con Laporta, y es Ciria. Ciria ya ha rehuido la confrontación, el choque directo con Laporta, no ha entrado a hablar, por ejemplo, de la famosa denuncia de la Audiencia Nacional, y creo que si Ciria sigue en esta línea, que no me parece mal, es lícita, la de no entrar al uno contra uno, creo que saldrá ganando, porque la gente se va a quedar en el debate, en la pelea entre Font y Laporta, y ahí aparecerá Ciria con su proyecto y con su idea, y creo que tiene ahí pues un nicho, un recorrido para jugar. Yo lo dije en el Confidencial, lo digo aquí también abierto, para mí el éxito de Marc Ciria sería quedar segundo en la votación. Si consigue quitarle el segundo puesto a Víctor Font, es un golpe muy serio de cara a 2031, que yo sigo diciendo, se lo dije a Marc Duc aquí en estos mismos micrófonos, que estáis pensando más en 2031. Él decía que no, que pensaban en ganar esta Champions, ¿no? Que uno no piensa en 2031. Yo sigo pensando que el 2031 lo tienen ahí marcadito en un post-it en la pared, porque está claro que asumen, yo no tengo la información porque no les he preguntado directamente por eso, que se asumen que van a ganar a Laporta, pero hombre, creo que es de sentido común pensar de que Laporta a día de hoy es un rival muy difícil de derrotar, no imposible no hay nada en la vida, pero como diría aquel, ¿no? 1% de posibilidad, 99 de fe. Si tendrán 99 de fe también Marc Ciria y compañía, como Víctor Font. Sigo pensando que es muy complicado, pero ojo 2031, porque si Marc Ciria queda segundo por encima de Víctor Font, Font queda totalmente destruido, lo digo como lo siento, y Ciria ganaría unos enteros de cara a 2031 que no tenía hace 2 semanas. O sea que cuidado con esa batalla entre Font y Ciria, entendedme lo que quiero decir, pero también cuidado con los debates, porque ahí quiero ver yo el careo entre Laporta, Ciria y Font, si finalmente Ciria pasa el corte de firmas, porque está en esas 500 que si se la tiran hacia atrás, pues bueno, se quedaría con la miel en los labios el bueno de Marc Ciria, cual queremos aquí mucho en Team Barça. Gus, ¿tú aquí te quieres mojar con alguna cosa electoral? ¿O lo de las firmas te pilla un poco lejos? ¿Tienes alguna preferencia en todo esto o te da un poco igual? Yo primero quiero hacer una queja formal. A ver. Yo soy socio del Barça y mi hija es socia del Barça, y no puedo votar. Me parece un irrespetuoso inclusive que yo no pueda votar.
Si yo tengo que ir a Barcelona a votar, no puedo ir a Barcelona a votar. Y como yo, un montón de personas seguramente. Es decir, hay gente en todos lados del mundo. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que esto de tener una campaña en medio de una temporada es un poco extraño para mí también. Estuve revisando las fechas usuales y creo que 2 veces había sido solo en mayo, el resto había sido junio. Porque, no sé, creo que la temporada tiene que terminar para que se concentre realmente donde se tienen que concentrar, porque realmente Laporta lo está usando mucho en su favor, ¿no? También puede pasar como Bartolomeo, que ganó el triplete y por eso gana, pero básicamente eso. Yo coincido con Andreu de que Laporta va a ganar y si se unen los dos también va a ganar, y por eso es que yo creo que no se están contemplando ni siquiera realmente unirse, porque no ven que vaya a tener realmente algo de futuro esa unión, más bien creo que se puede debilitar. A Siria yo creo que incluso le debilitaría si se uniera a Font, porque Font no está muy bien visto en la mayoría, y yo creo que Siria tiene para traer algo nuevo y diferente y moderno, y yo creo que él tiene que seguir en esa línea, para mi forma de verlo. Y sí, a mí me gusta mucho la parte política, muchísimo de más me parecería a mí, y siempre opino y me caen 50.000 cosas en Twitter por eso, pero es que es una realidad. Laporta es un populista completo y por eso también tiene tantos votos a favor y se entiende. Y también es un artista de cómo hablar, cuándo, cómo, y está bien programado para ello. Es un político al final y no es un empresario o un gerente que pueda hacer algo diferente, ¿no? Pero estas cosas también me gustan muchísimo y me gusta, estoy muy al tanto de todo y nada, es esas 2 cositas que quería decir. Bueno, pues bien apuntadas, porque el tema del voto por correo sabemos que a nivel de estatutos no está, digamos, aprobado. Habría que cambiar los estatutos para que el voto por correo fuera una realidad. Si se hizo en 2021 fue porque el tema del COVID, pero en esta ocasión pues no se puede hacer el voto por correo y solamente en el Camp Nou, el día de partido, y en los puntos que pondrán en la comunidad, en la comunidad de Cataluña. ¿Se ponen los puntos, Andreu, o solamente en Barcelona? Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra. Y como decía Gus, se tenía que haber votado telemáticamente, porque quiero recordar que los 3 candidatos de 2021 acordaron o pactaron que las de este año se podría votar telemáticamente y no se ha cumplido ese acuerdo. Bueno, pues ahí queda el tema. Lo iremos comentando en el confidencial que está previsto para este viernes. Insisto, grabaré con Frederic Porta, hablaremos un poquito más sobre todo esto. Y aquí al final cada uno tendrá su opinión sobre cada uno de los candidatos. Yo, evidentemente, el asunto este de X y Twitter y todo lo que se dice en redes sociales es para pillar loco también con alfileres, porque no es un asunto bonito en muchas ocasiones cómo se trata el tema este electoral a según qué candidatos. Ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, pero lo que ocurre en redes sociales es una cosa y la realidad será otra, o no, o al final también lo mismo que vemos en redes se verá el día 15 de las elecciones. Yo creo que Laporta posiblemente se ha ganado el derecho a lo mejor a seguir con el mandato del club, en terminar esto que ha empezado él, y veremos en 2031 cómo queda toda la película. Pero bueno, también Víctor Font y Marc Ciria pues se han ganado con esto de las firmas, por lo menos defender sus proyectos, ¿no? Ahora en estas 2 semanas que habrá de campaña electoral hasta el día 15 de marzo. Bueno, pues con esto podemos cerrar ya prácticamente el podcast. Y nada, Andreu, Gus, yo os doy las gracias por estar aquí hasta las 12:30 de la noche, aquí prácticamente los 3 trasnochando después de una derrota en Copa, pero dulce de alguna forma. Así que nada, os despido y os dejo ya descansar, ¿vale? Un placer, como siempre, Juanma. Abrazo a todos. Abrazo, Andreu. Abrazo, Juanma. Chau. Bueno, pues con esto nos despedimos en este programa nocturno. Os lo escucharéis seguramente muchos de mañana cuando os despertéis con la resaca de esta final de la Copa del Rey, que no podrá tener al Barça como candidato en ese día de Sevilla, que me hubiera gustado mucho disfrutar. Y deciros una cosa, que de cara a la próxima semana el programa posiblemente también salga el martes. Ya veremos si Andreu o Gus se apuntan para grabar de madrugada o no después del Newcastle Barça de Champions. Y habrá una charla muy especial que tenía pensado meterla en este programa, que finalmente no va a ser así porque la cosa se ha caído a última hora, con Javi Rodríguez, el técnico del Barça de Fútbol Sala, una leyenda del fútbol sala, del Barça de Fútbol Sala y leyenda del fútbol nacional, el bueno de Javi Rodríguez, que ya estuvo aquí en Team Barça el 14
de noviembre, el 4 de noviembre de 2020. Lo entrevistamos mucho antes de ser técnico del Barça y se pasará por aquí la próxima semana para hablar de fútbol sala, de cómo está el equipo, porque esto es el Barça. Hay fútbol masculino, femenino y secciones y tenemos que traerlas más a menudo, y el fútbol sala tendrá su lugar la próxima semana aquí en Team Barça Podcast, y lo que ocurra en el Athletic Club Barça, en el Newcastle Barça, y de las elecciones, pues bueno, tenéis un confidencial a punto de salir el viernes para que lo escuchéis. Poco más que deciros, gracias por estar ahí, por acompañarnos, dejar un buen like, un comentario, lo que os dé la gana, vuestras opiniones siempre son bien recibidas. Y nada, nos vemos en el siguiente contenido, ya sabéis, pasadlo bien. No seáis malos. Team Barça,